Bueno, bienvenidos. Una alumna me pidió que hiciera un video sobre funciones trigonométricas, así que acá está. Y específicamente cuando hablo de funciones trigonométricas yo me refiero al coseno y al seno, ¿sí? Estas son las dos fundamentales. Cualquiera de estas puede tomarse como la fundamental en realidad, pero con estas ya después vamos a poder crear otras, como la tangente, y después hay otras que son mucho menos usadas, digamos, por lo menos para los propósitos de este curso. Así que vamos a hablar de coseno y seno, y tangente en un ratito. Para esto vamos a recordar la regla mnemotécnica SOHCAHTOA, que no sé si la saben o no la saben, pero bueno, tenemos que hacer un poco de memoria para que nos diga qué significa seno, qué significa coseno y eventualmente tangente. Todo esto empieza con un triángulo rectángulo. Que si no recuerdan lo que es simplemente un triángulo, uno de cuyos ángulos es de 90 grados, ¿ok? Y vamos a elegir uno de los otros ángulos, ya verán por qué, pero no importa, como nuestro alfa es un ángulo distinguido y además estamos en un triángulo, o sea que estos tres ángulos, que podemos llamar alfa, después el de 90, digamos, y el otro, beta, o sea, este de acá sería beta, el ángulo que se forma en ese vértice, tiene que sumar 180 grados, ¿sí? Esto hace lo siguiente. Que si yo conozco alfa, entonces conozco beta por medio de esta fórmula de acá. Y si uno quisiera, viceversa. Si conozco beta, puedo recuperar alfa. Pero acá el énfasis va a ser en alfa, así que esto último no lo vamos a usar. El hecho es el siguiente, este triángulo rectángulo queda determinado completamente, salvo que lo agrande o lo achique, por este ángulo alfa. No sé si ustedes recuerdan los criterios de semejanza de triángulos. Bueno, pero me estoy refiriendo a eso básicamente. Yo a este triángulo le puedo hacer zoom o lo puedo rotar también si quiero. Eso ya no me va a salir tan fácil. Pero, digamos, si yo ya sé cuál es alfa y sé que uno de los otros ángulos es de 90 grados, entonces sé cuál es el tercer ángulo, sé los tres ángulos y por lo tanto sé las relaciones entre los lados. ¿Está bien? Entonces, a partir solamente de alfa, yo voy a tener un montón de información. Entonces, empecemos recordando qué quiere decir todo esto de acá. Las primeras letras. Quiere decir que el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Bueno, un poco de terminología. La hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, ¿sí? Esa es la hipotenusa. Los otros dos se llaman catetos, pero bueno, ¿cómo distinguimos? Estamos hablando del ángulo alfa, ¿sí? O sea, lo que vamos a calcular acá es el seno del ángulo alfa. Y lo que esta regla mnemotécnica nos dice es que este seno es un cociente que es entre el lado opuesto al ángulo, o sea, este de acá, porque no comparte ningún lado con el ángulo, y la hipotenusa. ¿Sí?
Lo siguiente que nos dice esta regla es que el coseno de alfa es igual al adyacente, o sea, la longitud del lado adyacente, del cateto adyacente al ángulo sobre la longitud de la hipotenusa. O sea, esto sería esta, porque es el cateto adyacente, dividido esta de acá. Y lo último que nos dice esta regla mnemotécnica es que con TOA es que, bueno, la tangente, pero no le vamos a prestar mucha atención, sería el opuesto sobre el adyacente. O sea, sería esta longitud dividido esta longitud. ¿Ok? Lo importante de todo esto, más allá de todo, es que esto queda completamente determinado solo por el ángulo. O sea, a uno le dan un ángulo, por ejemplo, alfa igual 30 grados. Bien, entonces uno va y calcula, uno arma un triángulo rectángulo, que puede ser así, no sé, y bueno, y a esto le da, un ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, puede calcular el coseno de 30 grados. Digo, a partir de cualquier triángulo que uno construyó, ¿sí? A partir de cualquier triángulo que uno construyó, va a tener va a poder hacer, mientras ese triángulo tenga el ángulo de 30 grados y sea un triángulo rectángulo, obviamente, vamos a poder calcular cuál es el adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? ¿Y cuánto va a ser? Va a ser, bueno, lo que me dice la calculadora, que acá lo estamos viendo, y es raíz de 3 sobre 2. No hace falta redondear nada por ahora. Pero esto no es lo interesante, que uno lo pueda calcular así. Lo interesante es que si cualquier otra persona hacía otro triángulo rectángulo, pero le daba en otra orientación, de otras medidas, pero le daba un ángulo de 30 grados acá, y bueno, y era rectángulo, que este no me quedó tan rectángulo como el otro, y calcula este otro cociente, también, digamos, adyacente sobre hipotenusa, lo calcula a partir de esto, y que le va a dar también raíz cuadrada de 3 sobre 2. O sea, esa razón se va a mantener fija, ese cociente se va a mantener fijo. Entre todos los triángulos rectángulos que tengan un ángulo de 30 grados, la longitud del lado adyacente sobre la longitud de la hipotenusa, del lado adyacente al ángulo de 30 grados, va a ser siempre raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso es lo que es interesante, digamos. Lo que hace que todas estas funciones y otras que uno puede inventar, porque digo, no sé, hipotenusa sobre opuesto, bueno, esa no está acá en esta lista, debe tener un nombre, sí, qué sé yo, pero todas las que uno se puede inventar van a estar determinadas solo por este ángulo de acá. Ya vimos cómo el ángulo determinaba el otro ángulo. Bueno, el ángulo y este otro ángulo, bueno, todo eso junto llegan a un criterio de semejanza de triángulos, y lo más que puede hacer es que un triángulo se rote a otra posición o que se agrande, pero que se agrande en todos sus sentidos a la vez, todos los lados crezcan el mismo factor y por lo tanto se mantenga el cociente. Por ejemplo, si yo al opuesto
y a la hipotenusa los multiplico por 2 porque todo lo multiplico por 2, bueno, esos 2 se tachan y me vuelve a dar la misma cuenta. Entonces acá el primer hecho remarcable es que estas tres, bueno, y todas, ¿no? Pero empecemos por coseno y seno, son funciones de un ángulo. Coseno de un ángulo es, bueno, un número real, primero que nada, eso está bien. Ya hay ciertas restricciones por la construcción que uno hace. Si uno había hecho un triángulo rectángulo, medio que siempre el adyacente va a tener que ser más chico que la hipotenusa. Y el opuesto también va a ser más chico que la hipotenusa, ¿no? Esto con respecto a este mismo ángulo que antes borré. Entonces esto ya nos está diciendo, por ejemplo, que el coseno de un ángulo siempre tiene que ser igual que 1. Porque pasamos multiplicando la hipotenusa de, digamos, yo tengo que esto es opuesto, no, adyacente sobre hipotenusa, y si paso multiplicando la hipotenusa me queda que la adyacente es menor o igual que la hipotenusa, o lo que es lo mismo, empiezo acá y voy para allá y llego a esto. Pero esto es claro que va a pasar siempre, porque un cateto no puede ser más grande que la hipotenusa. Lo mismo va a pasar con el seno, pero no nos enfoquemos mucho en eso ahora. Ahora, ¿cuál es un tip útil para ir de acá en adelante, honestamente? Bueno, estuve midiendo en grados hasta el momento. El ejemplo que di fue de 30 grados. Bueno, el tip es el siguiente. De ahora en más vamos a usar todos radianes, ¿sí? En la materia, en todas partes, las funciones trigonométricas se expresan con ángulos que están medidos en radianes, ¿sí? Ahora voy a explicar bien qué es un radián y cómo uno puede convertir entre ángulos y radianes, pero vamos al siguiente paso, que hasta acá teníamos básicamente la definición de lo que es el coseno o seno o tangente de un alfa. Primero que no di mucha forma de calcularlo, honestamente, pero siempre y cuando ese alfa fuera hasta 45 grados, y ni siquiera inclusive, porque si llega a ser de 45 grados, el otro también es de 45, y ahí me queda bien, eso es un triángulo, pero si ya pasa de 45 grados, que ahora me voy a empezar a referir a eso como pi sobre 4, si ya pasa de 45 grados, ya no se forma un triángulo, porque me queda un ángulo demasiado grande y bueno, y tengo solo 3 lados. Uno es recto y otro me queda demasiado grande y no me alcanzan los lados para, o sea, quedaría una cosa así. Acá tengo un ángulo recto seguro, acá hago algo así y listo, era un triángulo. No puedo completar esto para que sea un triángulo y una figura cerrada, ¿no? Un trapecio por ahí, pero ya estamos en otra cosa. Entonces, hasta acá en realidad solo dije cómo podemos calcular, o di una indicación bastante manual de ir y construir un triángulo y calcular un cociente para ángulos que son menores que pi sobre 2. Bueno, obviamente ustedes ya saben que el dominio del coseno es todos los reales. Bueno, ¿cómo entonces hacemos para extender esta definición, que en principio está tan restringida a 0 pi sobre 2, un intervalo tan chiquito? Menos de 2 de diámetro tiene este intervalo.
¿Está bien? ¿Cómo hacemos para extenderla a todos los reales? Bueno, y por eso, una vez habiendo hecho esto, fíjense que en sus calculadoras tienen una manera de configurar para que funcionen radianes, llegamos a este diagrama que hice de antemano porque en vivo no me iba a salir. Básicamente la premisa es la siguiente. Ya vimos que no importa cuán grande o cuán chico es el triángulo, porque se puede agrandar y se puede achicar, pero el coseno y el seno y la tangente y todo eso me va a dar lo mismo. Entonces, acá lo que tenemos es un plano XY. Y acá yo dibujé con anterioridad, ya lo tenía preparado de antes, una circunferencia. De forma tal que ahora yo pueda armar un triángulo. De hecho, ¿por qué no poner el mismo que antes? Más o menos, ¿no? Porque digo, quién sabe si... Bueno, no se dan cuenta. De forma tal que yo pueda poner un triángulo rectángulo cuyo vértice quede sobre la circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo cuando digo que estoy en este vértice está en la circunferencia de radio 1? Porque esta es la ecuación de una circunferencia de radio 1. Estoy haciendo que esta hipotenusa mida exactamente 1. ¿Sí? Entonces, recordemos, este era mi ángulo alfa. En principio acá todavía no extendí nada, pero el coseno de alfa es, recordamos SOHCAHTOA, es el adyacente sobre la hipotenusa. Pero si estoy fijando que la hipotenusa es 1, y recordemos que esto lo puedo hacer porque no importa el tamaño del triángulo, voy a siempre obtener el mismo valor del coseno, lo único que importan son los ángulos, y en realidad el único ángulo que importa es este, ya sabiendo que este es recto, ¿no? Entonces el coseno me da solo la longitud del lado adyacente. ¿Cuál es la longitud del lado adyacente? Este es el lado adyacente. Me queda esto de acá, es un punto que tiene dos coordenadas, x, y. Bueno, pero esto de acá es justamente la coordenada x y también es el lado adyacente al ángulo, que por lo que acabamos de ver es el coseno. ¿Sí? Entonces, esta primera coordenada no es otra cosa que el coseno de alfa. Y se imaginarán, pero lo escribo, el seno de alfa era el opuesto sobre la hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, entonces es solo el opuesto. Y el opuesto a este ángulo es esto de acá, que es la altura en Y. O sea que es la segunda coordenada en el plano XY. Y de esta forma estamos extendiendo la definición a cualquier ángulo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, quiero borrar todo, pero quiero que me quede el círculo, porque eso lo aprecio mucho. No me va a salir tan bien si lo trato de hacer de vuelta. ¿Qué estoy diciendo entonces? Tenemos un círculo, el círculo unitario, y queremos calcular el coseno de algún ángulo cualquiera medido en radianes, ¿sí? Bueno, simplemente vamos a empezar desde el eje X, el semieje positivo, digamos desde acá, y vamos a ir en esta dirección recorriendo hasta llegar al ángulo que queremos, ¿sí? Empecemos con uno fácil. Por ejemplo, pi. Quiero calcular el coseno de pi y el seno de pi. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, desde acá, recorrer pi radianes, llego hasta acá. Ya no se ve ningún triángulo porque
ya este solo ángulo tiene 180 grados, o sea, pi radianes, no me va a formar un triángulo rectángulo. Pero sin embargo, defino que esto de acá sea el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo. O sea, que sus dos coordenadas sean coseno y seno. Fíjense cuáles son esas dos coordenadas. Una es evidente. Este gráfico está sobre, el punto está sobre el eje X, ¿sí? O sea que Y es 0. O sea que el seno es 0. Y el coseno es menos 1. Tiene que ser 1 menos 1 porque tenemos x al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 1 y estamos viendo que está del lado negativo, ¿sí? Por ahí no expliqué muy bien lo de los radianes, pero realmente lo que estamos midiendo es cualquier ángulo. Vuelvo a borrar todo porque prefiero mantener este círculo. Cualquier ángulo, en lugar de medir todo esto como 360, o sea, un giro completo siendo 360, vamos a decir que un giro completo es 2pi. ¿Por qué es 2pi? Bueno, porque justamente la circunferencia de este círculo unitario, que es 2 por pi por radio, pero el radio es 1, entonces es 2pi. Entonces, lo que estamos midiendo es cuál es la longitud de arco que forma un ángulo. O sea, por ejemplo, si tengo acá un ángulo de 45 grados, me estoy fijando en esta porción, ¿sí? Por ahí esto lo debería... Eso no es 45 ni ahí. Esto es más 45. 45 grados. Pero me estoy fijando en cuál es la longitud de esta porción de la circunferencia unitaria. Bueno, va a ser... Bueno, está bastante claro que es una de 8 partes iguales, ¿sí? Y la circunferencia total mide 2pi. Entonces esto va a ser 2pi dividido 8, o sea, pi sobre 4, como ya les había adelantado hace un rato. Igual, bueno, vamos con otro ejemplo un poco, no más complicado honestamente. Quiero calcular de 3pi sobre 2, digamos. Coseno de 3pi sobre 2 y seno de 3pi sobre 2. Bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Desde el... Sí, qué sé yo. Bueno, sí, desde el semieje positivo de las abscisas, marcar 3pi sobre 2, ¿sí? Eso es una vez y media pi, o sea, 3/4 de 2pi. Pueden hacer la cuenta. O sea que llego hasta acá, o sea que llego hasta este punto que rápidamente identifico como el 0 menos 1. En ese orden son las funciones trigonométricas. El coseno es la x y el seno es el menos 1. Bien, uno puede seguir y seguir mucho realmente. No quiero hacer un montón de ejemplos porque pierde la gracia, pero ahora ya lo puedo extender a cualquier cosa. Pongamos, a ver, no sé, menos 7pi sobre 2. Seno de menos 7pi sobre 2. Voy a poder calcular estas dos cosas. Obviamente lo estoy dibujando en valores fáciles, ¿no? ¿Qué es menos 7pi sobre 2? Bueno, es como que vendría bien escribirlo de esta forma. Menos 7pi sobre 2 es menos 2pi sobre 2. ¿Cómo lo podemos escribir? Bueno, menos 6pi. Sí, eso. Menos 2pi menos 3pi sobre 2. Sí. Lo separé en algo que es un giro completo, aunque en el sentido opuesto, ¿no? Y un poco más. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Vamos a tener lo siguiente. Si estamos calculando en algo negativo, y yo decía que había que empezar desde acá para allá, bueno, para lo negativo habrá que ir para el otro lado.
Eso tiene sentido, para mí por lo menos. Bien, y menos 7 pi sobre 2, bueno, tengo que hacer un giro completo, hasta acá llegué a 2pi, y después acá tendría 5 pi sobre 2, es negativo, ¿no? Menos 6 pi sobre 2 y acá menos 7 pi sobre 2. Pero de vuelta el punto que aparece es este de acá, que es el 0,1, ¿sí? Entonces acá calculamos las dos funciones trigonométricas en este punto de acá. Bueno, acá aparece un fenómeno importante. Lo primero que tienen que darse cuenta es que, bueno, no quiero decir obviamente porque por ahí no, pero esto de acá, que tenemos acá, no es ningún gráfico de ni el seno ni el coseno. Primero que nada, no es el gráfico de ninguna función, porque para empezar, bueno, no cumple con esta propiedad de la recta vertical, ¿no? Yo tengo más de un valor. No es un gráfico de una función. Ahora vamos al gráfico del seno y el coseno. Pero esto ya nos muestra una cuestión fundamental, que llamamos periodicidad de todo esto. Fíjense que si yo estaba acá, digamos, si hacía solo hasta acá, llegaba al mismo punto y por lo tanto los mismos valores de seno y coseno. O si en lugar de eso venía desde acá a acá, llegaba al mismo punto. O si lo hacía así una vuelta más, o dos vueltas y llegaba hasta ahí, ¿sí? Es decir, lo siguiente. Ya de la definición de que es un círculo tenemos lo siguiente, que tenemos una periodicidad en pi. No sé por qué ahora quise que fuera x, pero es x ahora. O sea que las funciones son periódicas con periodo 2pi. O sea que hay un gráfico, que bueno, ahora lo vamos a hacer, y después se repite ese mismo gráfico infinitas veces. ¿Ok? Eso para empezar. Segunda cosa. A partir de esta definición se pueden calcular varios valores. Por ejemplo, si yo agarro justo pi sobre 4, lo que me da acá también me queda pi sobre 4, para que acá haya pi sobre 2 y sume todo pi, que es lo que tiene que sumar, por ser un triángulo, es un triángulo isósceles. Entonces este x y este y son iguales. Entonces, en ese caso tenemos lo siguiente, x al cuadrado más, y bueno, en lugar de escribir en lugar de escribir y, puedo escribir x porque son iguales, porque el triángulo es isósceles, igual a 1, 2x al cuadrado igual a 1, x al cuadrado igual a 1/2, x igual a más menos raíz cuadrada de 1/2, pero vemos que de las dos nos tenemos que quedar con el positivo porque x claramente es positivo. Bien, x igual a 1/2, el raíz de 1/2, ¿sí? El x, entonces sería que, estoy diciendo que el coseno de pi sobre 4 y el seno de pi sobre 4, porque tanto el x como el y me dan la raíz cuadrada de 1/2, ¿sí? Bien, entonces ahí fue como un ejemplo un poquito menos trivial, pero de un valor que se puede conseguir. Pero ahora vamos a enfocarnos en la periodicidad de estas cosas y las relaciones que cumplen y armar un gráfico de estas dos funciones. Ya hablamos de un tipo de periodicidad, bueno, esto es literalmente periodicidad. Pero después hay otra cosa distinta. Si yo tengo este ángulo de acá, ¿sí? Alfa, y hago lo mismo, pero para el otro lado,
¿sí? Estos ángulos ya son ángulos dirigidos. Menos alfa. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente sobre el círculo me dan dos puntos distintos. Pero si este me dio x, y, este de acá, ¿qué me va a dar? Bueno, el opuesto de x, perdón, el x es el mismo, e y es el opuesto. No nos vamos a concentrar en el... Aunque nos da información la segunda coordenada, pero no nos vamos a concentrar en la segunda coordenada. Nos vamos a concentrar en el hecho de que la primera coordenada de estos dos puntos es la misma, es x. Ustedes pueden ver que esto queda sobre la misma altura, ¿sí? Y esa primera coordenada era el coseno. Coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa. Eso es lo que estoy diciendo acá, ¿sí? Porque acá está el coseno de alfa y acá está el coseno de menos alfa. Bien, lamentablemente tengo que borrar todo esto en este orden. Pero lo dejo escrito por acá, coseno de alfa igual coseno de menos alfa, y en una forma que va a ser más amigable para nuestros propósitos, como siempre le podemos sumar un 2pi, porque la función es periódica, lo vamos a escribir así. Bueno, esto pasa para el coseno. ¿Qué pasa para el seno? Algo parecido. Si yo agarro un ángulo alfa, este de acá, y considero esta otra recta, que se obtiene como pi menos alfa, fíjense por qué, porque lo que le falta para llegar a los 180 grados o medio giro o pi es justamente este alfa de acá, ¿sí? Bueno, pasa algo muy similar. Este punto de acá y este punto de acá, fijémonos solo en su segunda coordenada, que es lo único que me importa, tienen el mismo valor de y, ¿sí? Lo que estoy diciendo, y voy a tener que volver a escribir luego, es que el seno de alfa es igual a el seno de pi menos alfa, ¿sí? Porque la coordenada y de estos dos puntos es el seno del ángulo respectivo. La de este es el seno de alfa, la de este es el seno de pi menos alfa, pero son iguales, ¿sí? Bueno, creo que en realidad no necesito más el círculo. Espero que sea cierto porque no me va a salir de vuelta. Estuvo bastante lindo. Espero no necesitarlo. Bien, entonces acá tenemos una periodicidad y acá, bueno, otra cosa que no sé qué nombre ponerle. Pero da un patrón más de cómo se repiten los valores del seno y del coseno, ¿sí? No sé qué nombre ponerle. No le vamos a poner ningún nombre. Bueno, a partir de esto vamos a ir... Sí, la verdad que necesito el círculo. Ahora sí, vamos a ir entonces a lo que es... Esto realmente debería estar con X ya a esta altura. Así las tratamos como funciones de una variable real, porque es lo que son. Y vamos a hacer un gráfico de estas funciones, ¿ok? Entonces, bueno, no voy a hacer todo de vuelta, pero básicamente ya hemos establecido que son periódicas, que lo que nos va a importar es lo que pase. Ahora sí vamos a un gráfico de la función, ¿sí? Esto sería el x y esto sería el y, y acá vamos a graficar algo que va a ser y igual coseno de x, ¿ok? Bueno, pero antes de eso, ¿cuál sería más o menos la idea? Bueno, ir probando con diferentes ángulos, pero ya establecimos que por la periodicidad de 2pi nos importa solo lo que pasa en un intervalo de 2pi, de longitud o de diámetro. Bueno, ¿qué tal si elegimos de 0 hasta 2pi?
Lo que pasa en este intervalo, que no sé bien todavía, creo que justo eso no, se va a repetir en todas partes indefinidamente, ¿sí? ¿Por qué? Por la periodicidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para encontrar? Bueno, ya hemos encontrado el coseno de 0, no, porque bueno, no lo consideramos, pero un ángulo de 0 grados es a partir de acá no moverse nada para allá, o sea que me quedo sobre esta recta, considero este punto, me fijo su coordenada x es 1, entonces marcamos el 1 por acá. Después en pi sobre 2 yo marqué el 1 sobre la raíz cuadrada de un medio, porque ese lo calculamos, sí, lo calculé. Después no sé, en pi sobre 4, que sería, pi sobre 4 sería, en pi sobre 4 es justamente lo que dije recién. En pi sobre 4 calculé medio raíz cuadrada de un medio. En pi sobre 4, es decir, llegar acá, el punto tiene coordenada x igual a 0, así que acá tocamos el 0. Y después seguimos probando con más valores, ¿sí? Con pi. Y después, etcétera. Digamos, si nos vamos fijando en la coordenada x de cada uno de estos puntos hasta que llegamos acá y ya está, porque por la periodicidad ese comportamiento se va a repetir. Bueno, si hacemos eso, nos queda esencialmente un gráfico así. Más o menos, ¿sí? Acá, por favor, ver GeoGebra. Acá a GeoGebra le piden que les grafique el coseno y se los va a graficar, pero es así como uno puede más o menos construir el coseno. Bueno, y acá el máximo valor que se alcanzó fue 1 y acá el mínimo fue menos 1. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Este comportamiento se va a repetir indefinidamente para un lado y para el otro en cada intervalo de pi sobre 2. O sea, lo que pase en este intervalo de 2pi, en este intervalo de 0 hasta 2pi es lo mismo que lo que va a pasar entre 2pi y 4pi, y lo mismo que lo que va a pasar entre menos 2pi y 0, y así sucesivamente. Uno hace la misma técnica. Si esto sería y igual coseno de x, pero es más lindo si le preguntan a GeoGebra. Uno hace la misma técnica con el seno de x, probando distintos ángulos que uno va probando acá, los puntos. Ahora se fija en la coordenada de y, así en la altura, y lo marca, y va formando un gráfico. De vuelta nos importa solamente lo que pasa entre 0 y 2pi, que es esto, esencialmente, también con un máximo igual a 1, mínimo igual a menos 1, y bueno, si esto es lo que pasa entre 0 y 2pi, es lo que se repite indefinidamente. Quiero borrar estos gráficos horribles. Pero es la idea, sí, es la idea de lo que pasa. Los borro que no los quiero ver más. Bien, van a GeoGebra y le piden un gráfico del coseno y un gráfico del seno y listo. Bien, ahora ya no necesito más el círculo y lo que quería hacer, bueno, como no lo necesito lo voy a borrar, aunque ha sido un gran orgullo de mi parte. Lo que quería hacer es algo que llamamos resolución de ecuaciones trigonométricas, o sea, ecuaciones trigonométricas. Porque esto aparece un poco. ¿Cómo aparece? Bueno, ahora lo vemos bien, digamos. Acá tenemos yo estoy viendo una función. Quiero ver si más abajo hay otra función
que me pueda servir de ejemplo para esto. Sí, sí. Sí, supongamos que yo tengo... Bueno, la verdad, prefiero empezar de acá. Supongamos que yo tengo seno de 2x menos 1 igual a 0. ¿Está bien? Tengo que resolver esta ecuación. Bueno, ¿qué hago? Paso el seno para el otro lado. ¿Cómo lo paso? Bueno, lo paso con su función inversa, que solemos llamar arcoseno, o en las calculadoras verán un seno a la menos 1. Pero bueno, básicamente me muestra cuál es el ángulo cuyo seno es 0. Y si no me equivoco, el ángulo cuyo seno es 0 es 0. ¿Por qué 2x menos 1? No sé. Nunca quise poner 2x menos 1. Pongamos otra cosa. Seno de 2x más pi sobre 2 igual. Ah, claro, el 1 lo quería del otro lado. No, puse mal los paréntesis yo. Es increíble esto. Igual a 1. Bien. El 1 lo quería de ese lado. Bueno, entonces... bueno, no sé qué pasó. Entonces yo parto de una ecuación que es esto. Y lo transformo en esto. Y ahora paso el seno para el otro lado con la función arcoseno o seno a la menos 1 en las calculadoras. Y la calculadora me va a dar un valor posible de todos los que toman seno igual a 1. ¿Sí? Uno de ellos es pi sobre 2. ¿Cómo sé esto? Bueno, porque me acuerdo del circulito que borré. Y acá tenemos que con pi sobre 2, acá tenemos el punto 0, 1, o sea, el seno es 1. Bien, pero tenemos un problema acá. La calculadora nos va a devolver uno solo de los valores que... O sea, acá técnicamente uno usaría la calculadora, medio que no queda otra, y busca arcsin o algo así. La calculadora le va a devolver un solo valor, pero en realidad nosotros sabemos dos cosas. Específicamente es para el seno, porque estamos resolviendo una ecuación con seno. Con coseno va a ser parecido, pero un poquito distinto. Sabemos dos cosas. Que no es el único valor pi sobre 2 el que tiene un seno de 1, sino que si yo le sumo cualquier cantidad de giros completos, me va a dar el mismo seno, el mismo valor 1 del seno. Y también esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Esto en realidad está mal, digamos, este paso. En realidad, esto de acá es lo que nos provee la calculadora porque nos suministra un único valor. Pero lo que nosotros deberíamos hacer es sumarle a esto cualquier cantidad entera de giros. O sea, acá es un entero. Y ahí estamos teniendo en cuenta esto de acá. Pero también tenemos que tener en cuenta esta otra propiedad, que ahora se me ocurrió un nombre, reflexión, la podemos llamar, de esta propiedad, que sería que no solo pi sobre 2, sino pi menos ese valor, también va a tener un seno de 1, ¿sí? La calculadora no nos dice todo esto, pero lo tenemos que sacar nosotros. Entonces, la ecuación se abre en dos opciones. Bueno, quienes se hayan dado cuenta de esto, pi menos pi sobre 2 es literalmente pi sobre 2, ¿no? Entonces la primera ecuación y la segunda ecuación son la misma, así que en este caso justo dio la casualidad de que no pasa nada con la segunda, ¿sí? Pero después vamos con el coseno y espero que
ahí pase algo más interesante. Bien, y ahora seguimos despejando x. Tengo que pasar restando pi sobre 2, me queda 2x igual a 2k pi, y x termina siendo k por pi, para k en z. Esto quiere decir que x puede ser cualquiera de los siguientes: menos 2pi, menos pi, 0, pi, 2pi, así hasta 7000 pi y todo lo que quieran, pero siempre un múltiplo entero de pi. Y cuando nos preguntan por ahí nos piden las soluciones en un cierto intervalo, entonces lo que podemos hacer, por ahí nos piden soluciones en 0, 2pi, lo que podemos hacer es ir probando con distintos valores de k hasta ver que nos pasamos de este intervalo o no. Por ejemplo, con k igual a 0 tenemos 0, estamos dentro del intervalo. Con k igual a 1, a menos 1, perdón, tenemos menos pi, ya estamos afuera, y con k más chicos vamos a seguir afuera. Con k igual a 1 tenemos pi que está dentro, con k igual a 2 tenemos 2pi que está dentro, con k igual a 3 tenemos 3pi que está afuera, y con los k mayores también va a seguir estando afuera, ¿sí? Entonces, si nos pedían solo en un intervalo, bueno, nos quedamos con estas tres soluciones. Bueno, rápidamente hacemos el análogo con el coseno. Supongamos que tenemos coseno de 2x más pi sobre 2 menos 1 igual a 0. Bueno, lo mismo que antes. Pasamos el 1 para el otro lado, y acá lo que vamos a usar es la función arccos o coseno a la menos 1 de nuestras calculadoras, y nos va a decir 2x más pi sobre 2 es igual a 0. De esto me acuerdo porque en el círculo este valor de acá tenía coordenada x1, con lo cual eso hace que sea una solución. Pero la calculadora de vuelta no nos está dando las infinitas soluciones. Tenemos que considerar el valor que nos da, tenemos que considerar también el valor obtenido por reflexión, y finalmente, que sería en este caso 2pi menos 0, o sea, bueno, 2pi, pero ahora tacho lo que no hace falta. Y después los nuevos valores que tenemos por periodicidad, que son infinitos. Más 2k pi, que esto es con k entero, ¿no? Entonces tenemos de vuelta esto o esto. Bueno, nada, trabajamos un poco las ecuaciones. La de arriba, empecemos por la de arriba. 2x más pi sobre 2 igual 2k pi. Entonces me queda 2x igual 2k pi menos pi sobre 2. Y x igual a k pi menos pi sobre 2. Esto denota infinitas soluciones porque k puede ser cualquier número entero, como en el ejemplo anterior. Veamos qué pasa con la segunda de las ecuaciones. Bueno, no va a pasar, creo que nada demasiado interesante, pero es algo que hay que tener en cuenta definitivamente. Entonces, acá tenemos 2pi más 2k pi. Pasamos restando, 2x igual 3pi sobre 2 más 2k pi. Y finalmente x igual a 3pi sobre 4 más 2k pi. No, perdón, más k pi. ¿Sí? Porque dividimos por 2 todo. Bien, entonces esta de acá también es parte de la solución. O sea, en definitiva, las soluciones son infinitas y son estas de acá. ¿Sí? Pero si a mí me piden
dentro de un cierto intervalo, bueno, ahí pruebo cuáles entran y cuáles no. Por ejemplo, me pueden pedir entre menos pi sobre 2 y 3 medios de pi. O lo que sea realmente, ¿sí? Podría haber hasta un paréntesis acá, qué sé yo. Bueno, probamos con la primera, con esto de acá, ¿sí? Entonces, con k igual a 0, quedo justo en menos pi sobre 2. Con k igual a menos 1, fíjense que ya me paso, quedo en menos 3 pi sobre 2. Ya está fuera del intervalo este, así que para allá también va a seguir estando fuera del intervalo, o sea, con más razón. Con k igual a 1 vamos a tener pi sobre 2, con k igual a 2 vamos a tener... con k igual a 1, sí, eso está bien. Con k igual a 2 vamos a tener 3 pi sobre 2, que bueno, como acá hay un paréntesis, este ya no está, y los demás tampoco van a estar. Entonces me quedé solo con estas dos. Bien, eso venía de esta de acá. Ahora hacemos de la segunda, ¿sí? No sé, a ver, k igual a 0, ¿qué me da? 3 pi sobre 4, que está en el intervalo, perfecto. Bueno, k igual a menos 1, le resto un pi y me queda menos pi sobre 4, que está en el intervalo. K igual a menos 2, me queda menos 5 pi sobre 4, que ya no está en el intervalo, y por lo tanto para ese lado ya no voy a conseguir más, pero a ver qué pasa si sigo un poco más para el otro lado. Voy a tener 7 pi sobre 4, 7 pi sobre 4, que lamentablemente es más grande que 3 medios de pi. Entonces este tampoco va a ser solución. Y para ese lado no va a haber más. Entonces finalmente encontramos 4 soluciones de esa ecuación, que ya no me acuerdo mucho cuál era. ¿Sí? Entonces esta es la forma de resolver una ecuación trigonométrica. Y sobre todo cuando estamos acotados a un cierto intervalo, pero si no, lo dejamos así con k pudiendo ser cualquier número entero. Fíjense que hacemos uso tanto de las propiedades de reflexión como de periodicidad. Ahora bien, una última cosa, la tangente. No quiero decir mucho sobre esto. Tangente. La tangente es que, bueno, necesitamos, o por lo menos yo necesito, esto de acá. Es opuesto sobre adyacente, que si uno recuerda el seno, que era opuesto sobre hipotenusa, y lo divide, esto es medio polémico como lo estoy escribiendo, pero y lo divide por el coseno, que es el adyacente sobre la hipotenusa, en estos dos se cancelan, ¿sí? Entonces, en realidad la tangente se define como el seno dividido el coseno, lo que causa algunos problemas, depende del gusto de cada uno, pero cada vez que se anule el coseno vamos a estar dividiendo por 0 y vamos a poder tener, bueno, un punto que no pertenece al dominio, ¿sí? Si quieren les dejo como tarea cuál es el dominio el dominio de la tangente. ¿Cuál es? Bueno, tenemos que plantear cuando el coseno se anula. Lo resuelven ustedes si tienen ganas, pero lo que va a lograr en definitiva, que no veo porque esto no es un ejercicio de los que les dejo a ustedes de estudio de función, honestamente. Pero bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Lo que va a lograr en definitiva es que en cada uno de esos lugares donde el coseno da 0, y hay un montón porque hay infinitos, vamos a tener una asíntota
vertical en realidad. O sea, sabemos que no pertenece al dominio, por lo cual podríamos tener una asíntota vertical, pero no, realmente la tenemos. Y el gráfico de la tangente es una cosa más o menos así. Ahí ya me quedó horrible. No, estos últimos dos están muy feos. Una cosa más o menos así, con asíntotas verticales por todas partes. ¿Sí? Bueno, si lo quieren ver mejor, le preguntan a GeoGebra. Pero esto de acá, para que quede claro, estamos graficando y igual tangente de x. Bueno, esto ha sido todo el repaso de trigonometría, ¿sí? Tanto de dónde salen las funciones trigonométricas, del círculo unitario. Bueno, lo importante de los radianes, porque realmente si ustedes tratan de resolver un problema, si su calculadora no está en radianes y ustedes le meten un ángulo en radianes, les va a dar cualquier cosa. Eso es así de simple. Y después vimos cómo resolver ecuaciones trigonométricas, tanto en el caso no acotado, es decir, cuando no tenemos un intervalo, como donde sí. Como esto fue un ejercicio a pedido, no voy a dejar tarea. No voy a dejar tarea al respecto. Además, creo que ya tienen material sobre el cual trabajar con este tipo de ecuaciones. Bueno, eso es todo. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Que, bueno, esto apareció en el medio, pero el próximo video va a ser de integrales, que ya está filmado y todo. Bueno, nos vemos.